Actividad de nuestra escuela unida, le pedimos al Señor que, como dice su palabra en la alabanza, qué bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía, porque ahí trae Jehová bendición y vida eterna. En esta noche nosotros estamos preparados de una manera muy particular, y es que queremos aprender más de su palabra y entender que el conocimiento de la palabra nos da la oportunidad de ser verdadero cristiano y discipular, no solamente con la palabra, sino también con el testimonio. Dios le bendiga y vamos a orar. Oremos. Bendito y alabado seas, Señor. Te damos gloria y honor porque solo tú eres merecedor de ella. Pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo nos inunde con su amor y que se pasee en cada lugar y en cada corazón, Señor. Que estemos dispuestos, Señor, a aprender lo que tú quieres que aprendamos. Que tengamos, Señor, esa atención de todo lo que se va a presentar en esta noche. Que nuestro reverendo Gerson de la Cruz sea utilizado con poder y que él con denuedo nos dé esa sabiduría que el Señor quiere que recibamos. Bendito Dios y Padre nuestro, te seguimos alabando y glorificando tu nombre y dándote gracias, porque juntos y en armonía están todos los hermanos para aprender de tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que tu Espíritu Santo se mantenga en esta noche y que nosotros estemos atentos a lo que tú quieres que recibamos. Te lo pedimos, te damos gracias. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el proverbio, en Proverbio del capítulo 2, versículo 10, del 10 al 13. Y dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Que el Señor añada bendición y que nosotros podamos estar atentos a lo que el Señor quiere que aprendamos en esta hermosa noche. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a oír una alabanza que dice dulce refugio. Tiene unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
presencia. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia, paz y seguridad. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Ahora con nosotros, nuestro reverendo Gerson de la Cruz y Juma. Tendrá con nosotros toda la sabiduría y la enseñanza que necesitamos en esta noche. Nos va a hablar del matrimonio y del divorcio. Primero va el matrimonio y luego quizás va el divorcio si el enemigo se mete en el medio. Pero con la ayuda del Señor, todos estos matrimonios se van a mantener fuerte en la roca del Señor. Con nosotros, nuestro reverendo Gerson de la Cruz y Juma. Amén. Buenas noches. La hermana gozosa, la hermana Luz Albania Mejía. Gracias, hermana Luz Albania. Antes, hermanos, antes del tema del matrimonio y el divorcio, recuerden que tenemos pendiente un versículo que culminaba el tema del rol de la mujer en la iglesia, que era 1 Timoteo 2:15, que aunque este verso no tiene tanto de manera directa que ver con el rol de la mujer en la iglesia, no queríamos cerrar sin hacer un aclarando, sin dejar por lo menos una idea en ustedes sobre el significado de este texto, que sin lugar a dudas es uno de los versos más complicados. El tema es complicado en sí, pero este versículo 15 tiene sus complicaciones y queremos compartir brevemente, oigan bien, lo vamos a hacer breve, rápido, porque el tema del matrimonio y el divorcio es realmente el tema que vamos a agotar esta noche. Sobre todo más el tema del divorcio que el tema del matrimonio. Y algo que tiene que ver también con el recasamiento, la nueva nupcias. Entonces, este versículo 15 dice, pero quiero que leamos el 13 y el 14, porque si lo leemos, 1 Timoteo 2, 13 y 14, miren cómo dice, antes de que veamos el 15, para que tengamos la idea, el contexto. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado,
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y ahora viene el verso 15. Está hablando de la mujer y está hablando de Eva. Atención a este dato porque es revelador. Está hablando de Eva en esta última parte, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este verso tiene dos aspectos que hay que aclarar. Necesitamos aclarar. Y uno es que tiene que ver con la que se salvará. O sea, el tema de como si fuera la salvación. Entonces uno pregunta, ¿se refiere este salvará a la salvación eterna? ¿Se salva la mujer por tener hijos? ¿Se salva la mujer, como dice aquí también, por permanecer en amor, santidad y modestia? Hay una versión, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, dice que la mujer se salvará si cumple con sus deberes como madre y con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. Entonces, como que Pablo aparentemente está hablando de la salvación no por gracia, sino por obras. Entonces, ¿qué significado tiene esto, amados hermanos? Sabemos que la salvación no se gana ni por esfuerzo humano, ni por buenas obras, ni por tener hijos o por no tenerlo. Además, hay mujeres, hermanos, que no pueden tener hijos, entonces no se salvarían espiritualmente y eternamente. Entonces tenemos que ver qué significa esta palabra. Sabemos que no se trata de la salvación eterna, porque la salvación es por gracia para hombres y mujeres. Entonces, ¿qué significa se salvará? ¿Qué significa esa palabra en este contexto? Adelante, Eric. Miren, la mayoría de los escritores están de acuerdo que aquí la palabra salvación significa algo así como reputación, algo como prestigio, como reivindicación, pero no es la salvación eterna. Por ejemplo, cuando uno va a 1 Timoteo 3:16, Pablo le dice a Timoteo, al mismo Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Miren este verso, hermanos, para que podamos entender. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Salvarás no se refiere a la salvación eterna, sino salvará tu reputación, tu prestigio. Si tú te mantienes, si haces lo que tienes que hacer, tú vas a librar a los demás de apartarse de la doctrina. No se refiere a la salvación. Yo creo que es de esa parte, con este texto aclaramos que esa palabra salvación se refiere más a prestigio, a reputación, que al tema de la salvación del alma, la salvación eterna. Ahora, dice aquí la palabra que la mujer se salvará engendrando hijos. Esa es la segunda parte. Pero sabemos que no se gana la salvación engendrando hijos o no teniéndolo de ninguna manera. Dicen otras versiones, por ejemplo, hay una versión que dice, se salvará si cumple con sus deberes como madre. Entonces sigue insistiendo el texto como que la salvación es por obras, pero ya aclaramos arriba que esa salvación no se refiere a la salvación eterna. Entonces uno pregunta, aquí, ¿qué sucede con las mujeres solteras? O aquellas que no pueden tener hijos. Entonces, ¿cómo se aplica este texto a esas mujeres? ¿Qué podemos buscar? ¿Qué podemos entender detrás de todo lo que está en este texto? Vamos a ver. Miren, hay varias interpretaciones. Algunas de ellas muy parecerían fantásticas, parecerían místicas, parecerían extrañas, pero yo se las voy a mencionar rápidamente y nos vamos a quedar con dos que son las más acertadas. Miren algunas. Las voy a pasar rápido. Dice, algunos interpretan de esta manera, que las mujeres serán salvadas espiritualmente a través de la crianza de los hijos. Eso está descartado porque nuestra salvación ya dijimos que no es por nada de lo que hagamos.
de los hijos metafóricos, que son, aquí hay una palabrita que debió ir unida allá arriba, que son la fe, el amor, la santidad y el dominio propio. De nada de eso se trata. Que las mujeres perseverarán en su fe a través de la crianza de los hijos. Un absurdo, tampoco eso no vale. Pero son opiniones. Que la mujer evitará caer en pecado al criar hijos con virtudes espirituales. La descartamos, ¿verdad? La descartamos. Porque la mujer no se va a... Que la mujer tendrá seguridad física cuando dé a luz. Bueno, pero ¿y la que no da a luz? Ahora miren esta. Que Eva será salvada espiritualmente a través del nacimiento de Jesús. Y usted dirá, ¿y esto? Pero no se me vaya lejos de esto, porque todo apunta en parte a esta que estamos diciendo ahora. Que Eva se salvará espiritualmente a través del nacimiento de Jesús. Y finalmente, que María, la madre de Jesús, será salvada espiritualmente a través del nacimiento de Jesús. Esas son opiniones que se han dado buscando alguna salida a este texto. Pero hay dos interpretaciones de las cuales yo me voy a quedar con la última. Hay dos interpretaciones que son las más acertadas. Número uno, que las mujeres que se habla ahí no son las mujeres de la iglesia de la que Pablo está hablando arriba. Porque cuando uno lee los versículos 13 y 14, Pablo está hablando de Eva, no está hablando, y cuando dice la mujer, no se refiere a las mujeres en general, sino a la mujer que es Eva. Entonces eso nos da una idea de por dónde pudiera ir en la interpretación de ese texto. Entonces, cuando Pablo identifica, cuando esta corriente identifica a la mujer con Eva, voy a leer aquí algo interesante. Podemos entender que el apóstol Pablo tenía en mente esta escena mientras escribía esa carta. Y esto se hace claro por el simple hecho de que está hablando de Eva. Cuando habla de la mujer, habla de Eva y dice, lo que dicen estos escritores es lo siguiente, que todas las mujeres como Eva se salvarían engendrando hijos por el hecho de que a través de esos hijos que desde Eva hasta Cristo pudieron engendrar hijos, todas esas mujeres, a través de ellos, de ellas vendría el Mesías, que sería el que nos salvaría tanto a hombres como a mujeres. Eso suena como medio alado por los moños, ¿verdad? Suena como tratando de retorcer aparentemente el texto de lo que Pablo está diciendo. Pero esa es una de las salidas que se le da por cuanto Pablo está hablando de Eva y no de todas las mujeres. Entonces lo que se está diciendo aquí en esta opinión es que de Eva vendría, de la descendencia de Eva vendría el que nos habría de salvar. Esa es una salida. Pero esta segunda es la más lógica y la que está más acorde con lo que hemos estado diciendo de las filosofías que habían detrás de estos escritos de Pablo. Miren, la segunda opinión es que esto se trata de una respuesta a las enseñanzas heréticas de los gnósticos. Oigan este dato, y ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla, que los gnósticos que ensaltaban la figura femenina como preponderante, inclusive por encima del hombre, los gnósticos tenían una visión muy negativa de la sexualidad femenina y sentían repugnancia por el proceso del nacimiento, que lo veían como negativo, como algo no bueno, porque los gnósticos no le agradaba la materia. Ellos creían que el cuerpo era la prisión del alma y que todo lo material era negativo. Entonces, como el ser humano nace, ¿verdad? Es un cuerpo, ellos veían el cuerpo como negativo y entonces la sexualidad femenina era como repugnancia para ellos. Ellos veían el parto, el nacimiento de esa manera. Entonces, como que tiene cierta lógica a la luz de esta explicación que Pablo esté diciendo, bueno, si ustedes creen que es malo que la mujer tenga hijos, pues déjenme decirles que a través del nacimiento de los hijos vino el Salvador del mundo, el que había de redimir al mundo, y a través de él
nos salvamos todos. A través de él se salvan todas las mujeres y se salvan todos los hombres. Esa es la explicación que para mí tiene más sentido. ¿Resuelve esto las interrogantes? Pienso que no, pero mi deber era darle esas explicaciones sobre ese texto de 1 Timoteo 2:15. Ya yo le voy a mandar un material completo a ustedes que habla un poquito más de esto, porque yo creo que ya con lo que hemos visto sobre el tema del rol de la mujer en la iglesia, tenemos más que suficiente. Yo quiero terminar con esto ahora en relación al tema de la mujer en la IED, para entrar entonces al tema de matrimonio y divorcio. En relación a la Iglesia Evangélica Dominicana, nosotros desde siempre hemos creído en el ministerio de la mujer en todos los ámbitos. Aunque no siempre ha habido mujeres pastoras. La primera pastora fueron Elcira Paulino y la reverenda Rebeca Blondet, que vive todavía. De hecho, a través del tiempo, la iglesia le ha ido dando más y más espacio a la mujer en diferentes instancias. Por ejemplo, en las iglesias, las mujeres son parte de la junta oficial. De hecho, se le dice que la mujer es el brazo fuerte de la iglesia. Y que la mayoría de nuestras iglesias están formadas por mujeres. Una vez en San Cristóbal, yo era el único hombre en la junta oficial. ¿Qué les parece? Todas eran mujeres. Era una iglesia en ese tiempo, que era de muchas mujeres. Después comenzaron a llegar más hombres, pero una iglesia manejada por mujeres, con un liderazgo fuerte de mujeres. Pero esa es la realidad, que en la mayoría de nuestras iglesias evangélicas dominicanas y otras iglesias, las mujeres llevan la delantera. Y eso tiene sus explicaciones que nos vamos a dar ahora, porque las mujeres en mayoría en todas las iglesias. Entonces, eso también hace que la mujer tenga que asumir más papeles, más protagonismo en nuestras iglesias. Por ejemplo, en el comité ejecutivo, la actual presidenta del comité ejecutivo es una mujer. Ha habido misioneras y hay misioneras, predicadoras, educadoras cristianas, asistentes pastorales, pastoras, entre otros cargos y funciones. Es decir, que no hay ninguna restricción para la mujer en nuestra iglesia evangélica dominicana. Yo les pediría cualquier pregunta, que la vamos a hacer todas al final para no interrumpir y para darle espacio al tema que viene a continuación sobre el matrimonio y el divorcio. Así que vamos a este tema que yo sé que ustedes lo están esperando con mucha expectativa, el matrimonio y el divorcio. Y comenzamos con preguntas que yo sé que ustedes ya la conocen y se la hacen. ¿Puede un cristiano divorciarse? ¿Puede un cristiano divorciarse? Y de ser así, ¿cuáles son las razones para hacerlo? ¿Cuáles motivaciones tendrían? ¿Puede volver a casarse ese cristiano divorciado? Porque estamos hablando entre cristianos. Y si puede volver a casarse, ¿bajo qué condiciones? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Esas son las cosas que vamos a estar manejando esta noche. Y vamos, al igual que el tema anterior a acercarnos de manera bíblico-teológica, que es lo básico, así, lo que dice la palabra, pero también interpretar lo que dice la palabra, que es teología. O sea, buscar explicar lo que dice la palabra de Dios. Se frizó un poquito la imagen ahí. Bueno, el otro abordaje es el pastoral, porque tenemos que entender, hermanos, que este tema es doloroso, un tema complicado, un tema que trae mucho inconveniente en la familia, que a veces uno lo quiere evitar y no puede. Entonces, hay que trabajar pastoralmente con la gente que está en conflicto, en proceso de divorcio o se ha divorciado. La iglesia no puede dejar desamparada ni caerle arriba a las personas que han tenido que pasar por un proceso de divorcio, sino que también tiene que hacer su trabajo, y al final vamos a dar algunas cosas, a decir algunas cosas en ese sentido. Vamos ahora a hablar un poco
No vamos a hablar mucho del matrimonio, hermanos. Vamos a hablar más del tema del divorcio y un poquito el tema de la nupcia nueva, el recasamiento, como se llama también. El matrimonio podemos definirlo, una definición tenemos acá, que es una unión natural y una institución divina, un pacto, vamos a subrayar esa palabra, un pacto para toda la vida delante de Dios. Eso es sumamente importante, que el matrimonio fue diseñado por Dios, no es un invento de la iglesia, no es un invento social, sino que el matrimonio fue diseñado por Dios, trasciende el plano humano y es tan importante el matrimonio, que es un reflejo de la relación que Jesucristo tiene con la iglesia. Y Pablo habla de eso, compara el matrimonio, esta relación entre hombre y mujer como Cristo y su iglesia. Y eso es sumamente interesante, esa idea que tiene Pablo del matrimonio. Bien. Algunos pasajes bíblicos, aquí tenemos estos pasajes bíblicos que ya ustedes lo vimos en el tema anterior, no lo vamos a leer, ustedes lo conocen, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y de ahí sacamos dos valores, dos principios importantes, y es ratificando que Dios es el creador del matrimonio y la familia. Cuando crea a Adán y Eva, dice que los bendijo, y los bendijo Dios. Ahí lo dejó establecido, ahí lo dejó instituido, aprobado, y Dios le dio su bendición a esa pareja. Entonces ahí comienza el matrimonio, ahí comienza la familia. Y lo otro es que fueron creados varón y hembra a la imagen de Dios. Esto es repasando, ya hemos visto eso, pero es importante que lo mencionemos en esta ocasión. Cuando vamos a Génesis capítulo 2 del 18 al 24, que ustedes conocen, dice la palabra: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este texto es básico para ver todo lo que sigue sobre el tema del matrimonio y el divorcio. Atención, hermanos. Miren, aquí hay tres verbos que están marcados en rojo. Ustedes lo pueden ver ahí. El primero es dejará. Vamos a verlo primero. Dejará, se unirá y serán. Ahí están los tres verbos, están marcados en rojo. Dice dejará el hombre. Claro, yo digo también la mujer. No solamente el hombre. Ustedes recuerdan que se está escribiendo en una cultura donde el hombre tenía la preponderancia. Dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre. Eso es lo primero que dice el texto. Ahora, ¿qué significa eso? No significa que el hombre va a dejar de ser hijo o parte de su familia de origen. Porque hay algunos cuando se casan, se olvidan de la familia de origen. Hay otros casos donde la familia de origen vive en esa nueva relación. Y ese es el otro extremo que no debe ser en un matrimonio. Los dos extremos. Y lo vamos a ver ahora. Repetimos. Dejará el hombre y la mujer a su padre y su madre. No renuncia a su familia de origen. Lo que implica es que se independiza, forma una nueva familia. Por eso viene lo otro. Se unirá a su mujer o se unirá a su marido o a su esposo para formar una nueva familia. Y serán una sola carne. Serán una sola carne. Esto implica el aspecto físico, sexual, como emocional. Es decir, que estos individuos que se unen entran en una interdependencia. Y hablamos de eso en el tema anterior, de una interdependencia. No pierden su individualidad, no la pierden, cada uno son ellos en particular, pero viven y deben vivir en una interdependencia, porque para eso se unieron, para eso dejaron a su padre y su madre para formar esa familia. Entonces, en ese sentido, cuando Dios instituye el matrimonio, el ideal y el propósito divino es que el matrimonio
sea indisoluble. Ese es el principio. Que sea para siempre. Es un pacto que se hace. Y ustedes saben que la liturgia del matrimonio se dice hasta que la muerte lo separe. Hasta que la muerte lo separe. Pues yo digo, hermanos, que déjalo ahí, que el divorcio es un intruso en el propósito de Dios en el matrimonio. Es un intruso y un atentado contra el matrimonio. Algunos ven el divorcio como una salida y todas esas cosas, pero vamos a ver que no es lo mejor y vamos a ver por qué según vayamos avanzando en el estudio. Miren qué interesante. Esta parte que vamos a entrar ahora, matrimonio no permitido en la Biblia. Realmente yo no me había dado cuenta de esta parte. Y es importante establecerla porque nos va a ayudar a entender el tema de, por ejemplo, de la fornicación, cuando Jesús habla de la fornicación y del adulterio, de los pecados sexuales que llevan a una pareja a separarse o a divorciarse. Ya en el Antiguo Testamento encontramos algunas cosas de estas. Por ejemplo, el caso de Abraham y Jacob, que tomaron esposas que tenían cierto grado de parentesco. De hecho, las primeras civilizaciones, la gente se casaba en familias cercanas, pero en la medida en que el tiempo fue pasando, las cosas fueron cambiando. El Señor fue estableciendo orden en ese sentido y cosas comenzaron a ser prohibidas. Y es importante esta lista que vamos a ver de cosas de matrimonio no permitido en la Biblia, porque ustedes saben que ahora el mundo está muy abierto, está muy... y se están aprobando en Europa y en muchos países del mundo matrimonios que la palabra de Dios condena, sanciona. Por ejemplo, entre un hombre y una mujer que fuesen parientes cercanos. Esa es una. Y en el Levítico 18, ustedes lo pueden buscar del 6 en adelante. Hay una lista ahí de situaciones que se presentaban y se presentan, las cuales están prohibidas por la palabra de Dios. O sea, está prohibido entre un hombre y una mujer que fuesen parientes, o con la madre o con el padre de ese pariente. Seguimos, hermano Eric. Con la madrastra. O sea, que un hijo se case con la madrastra. En 1 Corintios 5:1 habla de que alguien tenía la mujer de su padre. Que no era su madre, pero era la mujer de su padre. Y eso es, Pablo habla fuertemente contra esa persona. Casarse con nietos o con medio hermana, a pesar de que Abraham y Jacob lo hicieron, pero ya esto en otro periodo. Con una tía, con un tío, con la nuera, con la cuñada. ¿Va? Todo eso está establecido. Con madre e hija igualmente, así como con sus parientes cercanos. Ahí están todas esas citas bíblicas que se las voy a hacer llegar a ustedes. Y también está el tema de lo que se llama el bestialismo o la zoofilia. Y lo voy a mencionar ahora esto, porque lo voy a repetir allá cuando estemos hablando de la fornicación. Atención, hermano, el bestialismo y la zoofilia es relación con los animales. Pero también hay una que yo no la puse aquí, que es también vamos a decir, un trastorno ya mental, emocional, que se llama la necrofilia, que es tener relaciones con los muertos. Eso suena fuerte, pero hay de todo en el mundo. Y hay personas que hacen eso. Y hay otro trastorno que no vamos a mencionar, o desviaciones sexuales, que ya el DSM-3 no lo ve así, pero nosotros tenemos que verlo como, aparte de desviaciones, como pecado. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Ok? ¿Qué es el divorcio? Vamos ahora a entrar al tema del divorcio. El divorcio es la acción de separar de manera física y legal a dos personas previamente casadas debido a diferencias que no pueden resolverse. Es solamente una definición. Cuando una pareja se divorcia física y legalmente,
según lo que sabemos y dicen los especialistas en la psicología, que ha habido lo que se llama un divorcio emocional. Y no podemos obviar esta parte, porque hay mucha gente que vive junta y por no divorciar, por no llegar al divorcio, pero ya tiene un divorcio emocional, que después llega a un divorcio físico en el sentido, o a una separación que puede darse dentro de la casa. Se da que hay parejas que dicen, bueno, tú en tu cuarto y yo en el mío. Ahí hay un divorcio emocional, que también se convierte en divorcio físico. Pero también puede haber un divorcio, como yo decía en principio, comienza con el emocional, donde apenas esa pareja habla, apenas se dirige la palabra y demás. Y entonces, cuando llega a la parte física de separación, que uno coge, se va para otro lado, y llega a la parte legal, ya ha pasado por ese proceso. Solamente ese detalle quería decirles. Ahora, sobre algunas causas del divorcio. Estas son algunas. Falta de capacidad en manejo de conflictos. Eso indudablemente es una yo no sé qué porcentaje. Falta de capacidad en manejo de conflictos. En segundo lugar, la infidelidad. Y estaremos hablando de eso. Problemas económicos y manejo de la finanza. Ahí hay mucho conflicto, aunque ustedes no lo crean. Aunque no vamos a definir cada uno de esos elementos, porque el tema hoy, más que hablar ampliamente del divorcio, tenemos que hablar de lo que dice la palabra y cómo manejarnos, pero no vamos a desglosar estos ítems, solamente mencionar que los problemas económicos y el manejo de la finanza familiar traen muchos inconvenientes. Cuando uno gana más que el otro, cuando uno es más mano suelta que el otro, cuando cada quien se agacha con su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Intromisión de la familia de origen. Eso es cuando la suegra, que Dios bendiga a la suegra, ¿no? Dios bendiga y cuide a la suegra, especialmente la suegra, quieren vivir metida física o emocionalmente en la familia, mandando, opinando, queriendo, ¿verdad?, irse del lado del hijo de la hija. Eso hay que tener cuidado. Miren esta, hermano. Vicios, oigan bien, esta causa. Vicios previos al matrimonio que implican casamiento por motivaciones que no son por motivaciones correctas. Un segundo, denme un segundito aquí, por favor. Miren, hermano, hay personas que se casan por motivaciones incorrectas. Y eso trae sus resultados más adelante. Bien. También puede haber una combinación de factores. También puede haber una combinación de esos factores y de otros. Ahora, vamos a pasar el divorcio en la Biblia. Atención a este texto, que es el texto que va a permear todo lo que queda de este estudio. Dice Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberse llegado a ella alguna cosa indecente, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Están oyendo? Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Vayan oyendo? Pero si la aborreciere este último, o sea, con el que se casó, y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá, miren qué restricción esta, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer
después que fue envilecida. O sea, se parte del hecho de que este hombre dejó a esa mujer por causa que no fueron la adecuada, que decidió salir de ella. Y dice acá la palabra de Dios, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este pasaje es vital, hermano. Esto fue en el tiempo de Moisés, y este es el pasaje que van a usar los escribas y fariseos para tratar de tenderle una trampa a Jesús, de si es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Entonces tenemos que ver, vamos a desglosar un poquito este pasaje de Deuteronomio. Lo primero es que la institución sagrada del matrimonio no fue establecida con una cláusula de divorcio. El divorcio vino después como consecuencia del pecado y de la maldad del ser humano. O sea, que no es parte del diseño de Dios, no es parte del plan original de Dios, sino que es producto y consecuencia de, después Jesús le va a llamar a eso, la dureza del corazón del ser humano, consecuencia del pecado y de la maldad del ser humano. Entonces, ¿cuál es el propósito de este pasaje, amados hermanos? ¿Cuál es el propósito? El propósito no es que Moisés inventara el divorcio. No fue que él ordenó el divorcio, no. Más bien lo que hizo Moisés fue legislar y poner las cosas en orden con tal de que el hombre no llegara a soltar a esa mujer en banda, como decimos en buen dominicano, sin ningún documento, y también restringir algunas acciones que hacían los hombres, que después que votaban a la mujer, querían después volver con ella. Lo que la ley de Moisés está estableciendo es ciertos parámetros para que las cosas no tuvieran un desenfreno extremo, que no tuvieran un desenfreno extremo, y que el primer hombre que se casó con esa mujer, que él la dejó, y que no fue por causa de fornicación. Atención, hermano, que no fue por adulterio, sino fue por otra cosa que vamos a ver ahora. Porque indudablemente que la persona que cometía adulterio, pero vamos a ver, era castigado con la penalidad de la muerte. Entonces, volviendo al propósito del pasaje, no era aprobar el divorcio. Ese no era el ideal de Dios, ni siquiera el ideal de Moisés, sino suavizar un poquito la norma, y más en esa cultura totalmente patriarcal. Ahora dice aquí, si el hombre encontrara una cosa indecente en la mujer, y uno se pregunta, ¿qué cosa sería indecente? Hay otras versiones que dicen, cosa vergonzosa el que el esposo pudiera encontrar, que no era el adulterio. Repetimos, porque el adúltero, la mujer, tanto el hombre, según Deuteronomio 22, del 13 al 30, el que cometía adulterio era sentenciado a muerte. Y ahí está el pasaje, ustedes lo pueden ver. Ahora, hay dos interpretaciones básicas de dos escuelas de pensamiento, de dos rabinos, uno llamado Shammai y el otro llamado Hillel. Shammai y Hillel, apréndanse esos dos nombres porque son importantes en lo que va a repercutir allá en el Nuevo Testamento. Estos dos amigos, seguimos, Eri, la escuela de Shammai era una escuela que entendía que la cosa indecente era infidelidad. Esta era vamos a decir, la posición más conservadora, la posición más radical era esta. La de Hillel era manga ancha, increíble. Era muy liberal, muy liberal. Oigan esto, lo que esta gente, lo que estos barbarazos, perdonen la palabra, si veían algo en la mujer, la podían salir de ella. Podía ser que la esposa no fuera complaciente con su esposo. Ya si el esposo no se sentía complacido, es para afuera que va. Si el esposo comenzó a perder interés en ella por otra, es para afuera que va. Si la mujer pelea mucho e incluso se le echa a perder la comida del día, es para afuera que va. También
Se consideraba indecente no peinarse, hacer alguna labor en la calle cuando era considerado que se hiciera en la casa, como tejer, hablar muy familiarmente con un hombre. Oigan, hermanos, discutirle al esposo algún asunto. ¿No le parece que esto es un abuso de parte del hombre? Y ya salía de la mujer, esa cosa indecente de que habla más arriba, era eso, según la gente lo interpretaban la gente de Hitler. Descubrirle a la mujer alguna mala acción anterior al matrimonio, entre muchas cosas más. ¿Ok? Dice ahí en Deuteronomio 24 que el hombre entonces les pedía una carta de divorcio en público a esa mujer por esa cosa indecente que ya vemos que podían ser muchas causas. Entonces le entregaba a la esposa esa carta. Esa mujer podía, en todo caso, casarse con otro hombre. Casarse con otro hombre. En ese contexto del Antiguo Testamento. Ahora, seguimos. En Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 2 del 14 al 16, como para despedir el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Dios, para que ustedes vean el ideal de Dios. Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él, habiendo él en abundancia de espíritu? ¿No hizo él uno? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardado pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y miren este verso ahora. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. La palabra repudio aquí es el divorcio. Dios aborrece el divorcio, en otras palabras. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardado pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Eso no significa, amados hermanos, que a la persona que tienen problemas y se divorcian, Dios la aborrece. O la que ha sido víctima de su pareja, sino que no es el ideal de Dios, que Dios no le agrada, que le es doloroso el repudio, el divorcio. Ahora, vámonos para el Evangelio. Jesús y el divorcio. Vamos a tomar un poquito más de tiempo hoy. También fue dicho, eso fue en el Sermón del Monte, amados, sin que nadie le preguntara a Jesús. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue lo que fue dicho. Recuérdense allá. Miren lo importante que era conocer Deuteronomio 24. Sin que le preguntaran a Jesús, Jesús le dejó establecido en el Sermón del Monte. Le fue dicho a ustedes, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Que la repudie por cualquier causa. Pero yo digo que el que repudia a su mujer o se divorcia de ella, a no ser por causa de fornicación, y ella hace que ella adultere, porque ella se va a ir a casar a lo mejor con otro hombre. Y el que se casa con la repudiada, o sea, con la mujer que el hombre la soltó, también comete adulterio. Y también en otra parte dice que ese hombre que repudió a esa mujer, si se casa, también comete adulterio. Aquí se comienza a complicar el asunto. Aquí se comienza a complicar el asunto. Jesús establece dos cosas claramente aquí, que la única causa para el repudio o el divorcio es la fornicación de uno de los cónyuges. Cualquier cosa fuera de ahí es ilegal. Esto es lo que no le gusta a la mayoría, no nos gusta a la mayoría porque suena muy radical, parece muy radical esto que Jesús está diciendo, como poniendo una causa única de divorcio. El que se divorcia por cualquier otra causa y se casa de nuevo comete adulterio, es lo que Jesús está diciendo. Y cualquiera que se case con el repudiado o la repudiada comete adulterio. ¿Ok? Fuerte, complicado, pero eso es lo que dice acá. Ahora vamos a ver el siguiente pasaje. Ahora, en Mateo 19, del 3 al 12, encontramos que los fariseos se acercaron a Jesús tentándole, le dijeron,
¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús dijo, le respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Por eso hablamos al principio en Génesis. Jesús va al origen, al principio, al Génesis. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso fue importante que viéramos aquello. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ajá, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y entonces Jesús les respondió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, subrayen esa palabra, permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y hermanos, y yo os digo que cualquiera, entonces ahora viene Jesús a replicar, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron los discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, conviene no casarse. Pues tú la has puesto muy fuerte, Señor. Es mejor estar soltero, porque si no tenemos de ella a echar para afuera a nuestra mujer y nada más por esa causa, es mejor no casarse. Entonces Jesús le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquello que es dado. Y entonces Jesús habla de los tres tipos de eunucos, los que nacieron desde el vientre de su madre, que hay personas así, tanto hombres como mujeres, que nacen y no nacen para casarse. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, física, química o mentalmente, y hay eunucos que así mismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Que eso fue el caso de Pablo, que no se casó, y hay mucha gente que se dedica al evangelio y no se casa. No vamos a detallar esto porque no tenemos mucho tiempo. Ese verso, queremos enfocarnos en las partes hacia atrás. Vamos a ver un poquito hacia atrás, Eric. Miren, hermanos, definitivamente los escribas y fariseos eran de la escuela de Giles, de la escuela liberal, porque ellos fueron precisamente buscando una opinión del Señor, y no creo que fuera para que él le dijera, para que le dijera quizás la que ellos querían. Pero Jesús se la puso fuerte. Y yo creo que aquí Jesús, este está más que claro. Más que claro. Vamos a ver, hermano Eric, dale un poquito ahora hacia adelante, porque veo que el tiempo está bien avanzadito. Fíjense que Jesús no responde directamente a la pregunta inquisidora de los discípulos, sino que lo lleva al principio. Y ya lo vimos. Jesús le añadió, ya no son dos, son una sola carne. O sea, ya han hecho un pacto. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Seguimos. Jesús restringe la iniciativa del hombre a repudiar a su mujer por cualquier causa. La única razón para el divorcio es la fornicación de uno de los cónyuges. Jesús establece que fue por la dureza del corazón que Moisés permitió dar cartas de divorcio, pero este no fue el ideal divino. Y si yo fuera a hablarle, hermanos, de la experiencia pastoral en el tema de los divorcios, los conflictos matrimoniales, indudablemente que ahí se ve de cristianos mismos que cada quien se planta en su posición y nadie quiere ceder, nadie quiere humillarse, nadie quiere buscar realmente ceder su punto de vista. Se manifiesta la dureza del corazón. Y yo le puedo decir, mis hermanos, les puedo ir diciendo que en la gran mayoría de los casos, oigan bien, el divorcio no resuelve el problema. La persona pudiera inclusive casarse más para adelante, y si lleva ese mismo problema va a seguir con problemas en su otra pareja. Lo dejo ahí, seguimos. Ahora, esto es sumamente importante. ¿Cuál es el significado de la palabra fornicación? Porque Jesús habla de fornicación como la causa por la cual una pareja puede
divorciarse de la otra, que no es automático porque se pueden perdonar, puede haber la reconciliación. No es que si una pareja le es infiel a la otra, no puede, tiene que ser automáticamente el divorcio. Puede, porque existe el perdón, la reconciliación. Yo sé que no es fácil porque la infidelidad es un asunto difícil de manejar, pero puede haber reconciliación. Miren, la palabra fornicación viene del griego forneia, que significa básicamente inmoralidad sexual. Y esto es sumamente importante. Mire, la palabra porneia, ¿a qué se le parece? A fornicación, ¿verdad? Y a también pornografía. Señores, atención a esto. Vamos para allá. Significa inmoralidad sexual y esto puede incluir muchos conceptos y variantes. Por ejemplo, incluye indudablemente la inmoralidad sexual, la infidelidad sexual o el adulterio. Pero ¿y qué de la homosexualidad? Porque puede suceder que un hombre o una mujer se casen siendo heterosexuales y el hombre o la mujer se vire en el matrimonio, entonces ya eso es, de alguna manera, ha habido fornicación, porque la persona se ha ido y ha cometido una inmoralidad sexual que no es necesariamente a la manera que nosotros lo estamos mirando continuamente. Puede ser la pornografía. Usted dirá, bueno, desde que una persona cae en el vicio de la pornografía y se descuida o deja a su pareja, ya hay muchísima gente que con el chat, con el celular, por los medios tecnológicos, está siendo infiel, se está cometiendo muchísimas infidelidades en la pornografía y aunque no estén de manera física, eso también es infidelidad, eso también es inmoralidad, el incesto, el bestialismo que hablamos hace un rato. Es importante esto, hermano, porque el rango de lo que es porneia o fornicación es más amplio de lo que nosotros nos imaginamos. Inclusive hay personas que consideran que hay otras infidelidades, hay otro tipo de infidelidades que no son las comunes, como cuando el esposo o la esposa dejan al esposo, se descuidan del esposo o la esposa, por los amigos, por la familia, por el trabajo, y no la atienden ni física ni emocionalmente, sea el hombre o sea la mujer. Y que el hombre tiene otras queridas o la mujer tiene otros queridos que no son necesariamente en términos amorosos, sino que se descuidan por estar pegado a un celular o estar con los amigos o estar hasta en el ambiente deportivo, qué sé yo. Hay muchas cosas que pueden ser infidelidades, pero miren esta que yo voy a presentar ahora, este caso. Hoy ustedes me van a soportar un chisme más porque este tema es importante y no podemos. Lo que Dios unió, dice la palabra, no lo separe el hombre. Ahora bien, une Dios en todos los casos, situaciones, o sea, todas las personas que están juntas o casadas, podemos decir que están casadas por las razones adecuadas. Por ejemplo, hay personas que se unen, que se casan a la fuerza. Hay personas que se casan por negocio. Hay personas que se casan por conveniencia. Hay mujeres que se casan porque quieren salir de su casa y dejar a la familia y buscar porque están cansados de estar ahí en la casa. A mí me preocupa esos casos porque la gente dice, no, están casados, pero están casados por causas, por motivaciones que no son un matrimonio, porque un matrimonio tiene que basarse en el amor, en un pacto espiritual, y ahí no hay, en esas razones. Entonces, cuando llega el problema de los conflictos y el divorcio, y esa pareja se rompe, uno dirá, bueno, y entonces, hubo matrimonio ahí, son casos para analizar. ¿Y qué decir? Aquí está lloviendo fuerte, hermanos, si oyen la lluvia. ¿Y qué decir del tema de la violencia y las amenazas de muerte? ¿Qué decir de eso? Cuando está en juego la vida, cuando ya sea, por ejemplo, el caso del hombre que está en violencia física y ha amenazado
de muerte a su esposa, ¿qué se debe hacer en ese caso? ¿La mujer debe quedarse ahí? ¿O el hombre? Sabemos que no debía ser. Ahora, esa persona que está bajo amenaza de muerte, que tiene que salir, y sobre todo si es una pareja joven, ¿puede divorciarse? Si el violento mantiene y no se arrepiente. Si se divorcia, ¿puede volver a casarse? Esto no lo dice el Señor ni Pablo, pero lo digo yo. Eso habría que analizarlo. Son temas que hay que analizarlo, que no lo contempló ni Pablo, ni lo contempló Jesús, pero son temas que hay que analizarlo. Lo traigo como inquietud porque no podemos pasarlo por alto. Ya finalmente, hermanos, voy a ver si la lluvia me deja, porque tengo que hablar más alto porque está cayendo una fuerte lluvia. En 1 Corintios 7, que ustedes estudiaron, la gran mayoría de los hermanos que participaron de la serie de estudios sobre 1 Corintios. En 1 Corintios 7, Pablo habla bastante del tema del matrimonio, del celibato, el divorcio, la inmoralidad sexual. No tenemos tiempo para eso. Solo así decirle, y aquí voy a tener que resumir, que Pablo en principio confirma las enseñanzas de Jesús y pide mantener la unidad del matrimonio. Dice él, pero los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Porque pudiera haber la tendencia de que si una mujer conocía a su marido, conocía al Señor y su marido no era cristiano, no, yo no voy a dejar a este marido, o la mujer dejar a su esposo, porque se convirtió. No se separe. Y si se separa, quédese sin casar, dice Pablo, o reconcíliese con su marido. Esa separación puede ser una separación temporal, no necesariamente divorcio. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ese es el principio y que está acorde con la enseñanza del evangelio. Y a los demás, yo digo, no el Señor. No es que lo que Pablo está diciendo está contrario al Señor, sino que el Señor no contempló esto que Pablo va a decir ahora, pero que tiene sentido. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, que lo conoce, que se convirtió en el camino, no fue que hizo un yugo desigual, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Seguimos, hermano Eric. Fíjense, dice, esto mando no yo, sino el Señor. Eso fue lo anterior. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. No es que el marido incrédulo ni los hijos sean santos por antonomasia, porque la mujer sea cristiana, sino que hay una cobertura de esa mujer y una influencia positiva de esa mujer hacia ese hombre, o ese hombre hacia esa mujer y hacia los hijos. Seguimos, hermano Ed. Pablo dice aquí, mando no yo, sino el Señor. Pero el versículo 15, pero si el incrédulo se separa porque no quiere vivir con ese evangélico o esa evangélica, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Eso tiene concordancia con lo que vimos más arriba. Se debe hacer todo lo posible para seguir en el matrimonio, creyendo que con el tiempo el cónyuge incrédulo vendrá al Señor. Esa es nuestra oración, ¿verdad? Que vendrá el Señor y es la oportunidad quizá única que tengo. Hermanos, concluyendo, ya porque yo sé que el tiempo ha llegado. Pablo da otra razón. Dale por escrito para atrás. Ok. Pablo da otra razón para que haya un divorcio.
que no la mencionó Cristo. Y eso está claro, hermano, aquí. Es cuando una persona se convierte en la pareja y el otro dice, o tú Jesús o yo. Yo no quiero saber de evangelio o de evangélico. Así que yo, si tú dejas el evangelio, yo te puedo estar contigo. O yo no voy a seguir viviendo con un evangélico. Bueno, dice la palabra de Dios que si a pesar de todos los intentos, esa persona se quiere separar, que se separe. O sea, que haya de alguna manera. Y normalmente ese que se separa se casa con otro. Eso está claro, hermano. El que se separa, ella para buscar a otro, que no quiere vivir con ese evangélico o ese evangélico. Y dice Pablo, porque no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Alguna gente dice, no tiene licencia para volverse a casar. Pero hermano, está implícito. Está implícito. Y les dejo estas palabras aquí al final, estas palabras finales. Tuve que resumir yo el material, la palabra final es acá, una palabra final de esperanza. Tuve que resumir bastante algunas cosas porque ustedes van a ver en su material que les voy a mandar más detalles. Pero la esencia la hemos presentado. Todos los matrimonios tienen desacuerdos. Sin embargo, las parejas necesitan aprender cómo resolver sus diferencias de una manera respetuosa. No se debe perder la esperanza. No sé, todos tenemos dificultad en nuestro matrimonio, uno más que otro. Pero no debemos perder la esperanza. Cuando Dios interviene en el matrimonio y ambas partes deciden someterse a lo que Dios dice, el matrimonio se puede levantar y la relación entre los dos puede llegar a ser satisfactoria. Ahora usted dirá, ¿y si la otra pareja, el otro cónyuge no es evangélico, no es cristiano? ¿Cómo entra en la iglesia? ¿Cómo entra el pastor? Bueno, ahí se hace un poquito más complicado el asunto, pero no se debe seguir tratando todo lo posible de que no se rompa el matrimonio en la primera instancia. Hay que buscar todas las alternativas. Ok. Y finalmente, se recomienda que las parejas se mantengan orientadas por medio de las actividades que le ayuden a fortalecer su matrimonio. Por eso es que Pastoral Familiar vive haciendo actividad para parejas, para evitar y para ayudar que las parejas se mantengan, ¿verdad?, lo más estable posible con estas actividades. Y además, se recomienda que si los conflictos se intensifican y no se ve alguna salida, procurar buscar ayuda pastoral, espiritual y profesional antes de tomar cualquier decisión. Amados, hasta aquí hemos llegado. Hay un verso bíblico, lo voy a dejar, miren qué verso tan hermoso. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, hombres y mujeres, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, eso vale en el matrimonio. Como Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, el vínculo de la unidad. Colosenses 3, del 12 al 14. No me